¿Qué dijo la mujer de Job? Dios me les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo, esperando que sus bendiciones estén sobre las vidas de ustedes y de sus familias. Y les invito a la vez a que me acompañen a considerar un tema bíblico más. Y en esta ocasión vamos a estar basados en Job 2:9, bajo el tema ¿qué dijo la mujer de Job? Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. A la esposa de Job, hasta donde sé, entiendo y por lo que he oído, prácticamente todos la vemos con desdén y la consideramos una mujer mala, malvada, sin respeto a Dios, y como que en el peor momento no apoya a su esposo, sino que lo desecha. Y nos alegramos y aplaudimos a Job por regañarla, por lo que dice el versículo 10, donde él le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y claro, en esos términos, lo que ella dijo y recomendó a Job está muy mal. Y nosotros, muy dados a la crítica, a juzgar, a condenar, etcétera, nos vamos contra ella y señalamos su reprochable conducta. Y claro, por lo que entendemos, sus palabras, como dije, en esos términos estuvieron muy mal. Pero nosotros, amadas hermanas y amados hermanos, solo leemos lo que ella dijo y no tomamos en cuenta que lo que Job perdió, lo perdió también ella. Dice Job 1:3 que lo que estos señores perdieron fueron 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados o trabajadores. Con solo estas pérdidas, que en un solo día fueron totales, imagínese usted cómo se sentiría una persona. Pero es que estas no fueron todas las pérdidas. Hay algo más valioso y peor. En Job 1:2 y 18 al 19, a Job, pero también a su mujer, ese día se le murieron 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Todos ellos fallecieron el mismo día, cuando un fuerte viento derribó la casa de su hermano mayor donde se encontraban festejando. Los predicadores gritamos y hacemos tanto ruido juzgando a la mujer que casi nadie se detiene a escuchar su llanto, a considerar su sufrimiento de madre. Si lo meditamos un poco, nos daremos cuenta que esta mujer, cuando dijo aquellas palabras, si es que fueron así, como madre estaba más que destrozada, imagínesela. Nosotros somos muy dados a juzgar a las personas sin tomarnos un tiempo para personalmente conocerlas mejor, o sin medir qué haríamos nosotros en una situación igual. En esta historia tenemos un ejemplo de lo que digo. Repito, no estoy defendiendo lo que ella pudo decir. Solo estoy señalando la situación en la que ella se encontraba. A esta mujer la conocemos por unas pocas palabras, las frases de un versículo, unas palabras que fueron dichas en el peor día de su vida, unas palabras pronunciadas desde un corazón destrozado que ya no le cabía más dolor, más sufrimiento, habiendo perdido un día todas sus riquezas, su comodidad, pero sobre todo a sus 10 hijos. Imagínese usted ese cuadro. A cualquiera nos es duro ver el féretro de un hijo, pero ella vio 10, eran todos y estaban muertos. Ya no oiría su voz, sus risas, ya no los vería reunidos, ya no compartiría con ellos. Y como si no fuera suficiente, alza su mirada hacia Job y lo ve en terrible condición y situación. Y es allí donde ella dice:
¿Todavía confías en Dios? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Nosotros a veces hemos perdido menos y en vez de postrarnos como Job y hablar como Job, según dice la Biblia allí en el mismo Job 1, 20 al 21, nos enojamos o nos hemos enojado y también hemos tenido pensamientos negativos contra Dios quizá. Pero a la mujer de Job, con todo lo que también estaba pasando, la señalamos, la reprochamos, la juzgamos mal, la criticamos y la convertimos en ejemplo de lo que no se debe ser. Pero ella era humana, era parte de lo que se había perdido y era madre y esposa también. Cuando nosotros predicamos sobre Job, de la mujer nos referimos a veces hasta con cierto desprecio, pero nadie, ninguno, nos preguntamos desde dónde habló esa mujer esas palabras. Ella no estaba sentada en un lugar cómodo opinando sobre el sufrimiento de algún vecino, de una persona ajena, de una noticia que se había escuchado. Ella estaba recibiendo parte de la tragedia, parada sobre las mismas cenizas, sobre las mismas brasas que Job. Ella también lo había perdido todo junto con sus 10 hijos. Para Job, ella era esposa, pero para sus 10 hijos, ella fue madre. Y en un solo día la vida le arranca a sus 10 hijos, 10 voces, 10 risas, 10 frutos que había traído al mundo. Luego, sin esperarlo, un día que parecía normal, terribles noticias una tras otra. Y en cada catástrofe solo quedaba un siervo vivo para traer la noticia. Piense usted lo que es tener en un solo día 10 ataúdes alineados, 10 pérdidas sin explicación alguna. 10 espacios vacíos en la familia y la casa. 10 recuerdos que solo quienes hemos perdido a un hijo o una hija entendemos muy bien. ¿Qué dice ahora usted sobre esto? ¿Puede imaginar el silencio después de eso? Hay un cambio. El silencio de una casa que ya no tiene esos pasos ni presencias. Ver 10 sillas donde ciertas personas ya no emitirían su voz. Abrir un ropero, cofre o valija y encontrar ropa que alguien ya no usaría más. Levantar y sostener un zapato que aquel dueño ya no se pondría más. Recordar una risa expresiva que ya no se oiría más en esa casa. Hermanas y hermanos, ese tipo de dolor no se predica, ese dolor se grita o se calla hasta romperse en el más absoluto silencio. Y para esta mujer, cuando aún no había terminado de sepultar a sus 10 hijos, aparece la escena de tener que ver cómo su esposo, lo único que le quedaba en este mundo, se consumía por una sarna maligna delante de sus propios ojos. No es que su esposo se sentía cansado, débil, enfermo. No, estaba siendo desfigurado, destruido en su cuerpo, desde la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, como mejor dice la Biblia. Todo un hombre antes saludable y venerable ahora estaba cubierto de llagas, con resequedad, picazón, ardor y dolor constante en todo su cuerpo. Ya casi sin piel, rascándose con pedazos de tiestos, no para curarse, sino para que el tormento de rascarse fuera más doloroso que el padecimiento y sobrevivir un momento más. Contésteme usted, eso por lo que esta mujer estaba pasando, ¿quebraría o no a cualquier persona? ¿Cualquiera hubiera deseado morirse o no? Y aquí viene algo que casi nadie considera. Cuando esta mujer habla
En el idioma original, la palabra traducida como maldice no es la palabra común que la mayoría entendemos para blasfemar. Es una palabra que también se usa cuando alguien ya no puede más, llega a su límite. Es cuando alguien ya sufrió y no puede sostenerse más. Nosotros entendemos allí en Job 2:9 que la esposa le reclama a Job su lealtad a Dios en medio del sufrimiento, instándolo a renunciar a su fe para encontrar el descanso en la muerte. Pero hasta donde sé, el texto original en hebreo utiliza un eufemismo de la palabra bendecir, barak, y se ha utilizado, se ha traducido y se ha interpretado como maldecir. Si esto es así, el versículo diría literalmente: aún retienes tu integridad, bendice a Dios y muérete. Si usted considera ahora esto que dijo la mujer de Job, ya no suena como un ataque y menos como una ofensa, más bien suena como un colapso total. Y lo que dijo esta mujer es el lenguaje de alguien que está viendo morir lo último que ama. Algo que no puede remediar, no puede hacer nada. Y ya no encuentra sentido ni cómo seguir resistiendo. Lo que ella dijo no fue menosprecio a su esposo ni frialdad, fue colapso, fue agotamiento total del alma. Ella no estaba intentando destruir la fe de Job. Expresó lo que sus labios pudieron pronunciar y ella ya no podía responder. ¿Hasta cuándo y cuánto se puede soportar? ¿Cuánto dolor es demasiado? Esto no es rebeldía, eso es quebrarse ante tanto sufrimiento junto. Ella, para no ver a Job en esa condición, le estaba diciendo algo que los cristianos tal vez no diríamos, pero que otros sí dirían, y es que terminara con su sufrimiento. Muchas personas, de hecho, ya se lo han dicho a un ser querido que está sufriendo algo demasiado inmenso. Y así, al parecer, lo que esta frase de la esposa de Job, dicha con el más extremo dolor de una mujer, en realidad lo que pretende es ser comprensiva y compasiva, no ofensiva, como a veces nosotros lo hemos interpretado. Y notemos que aquí hay un marcado contraste. Mientras los amigos de Job analizaban causas, teorías, razones espirituales, ella, la mujer de Job, estaba viviendo la más cruda agonía de todo este proceso. Mientras ellos hablaban, ella se estaba desmoronando, y la Biblia no dice que alguien la atendiera. La Biblia no dice que alguien la consolara a ella. Pero en todo esto hay algo todavía más profundo y digno de ser tomado en cuenta. Dios, por lo que la Biblia dice o deja de decir, como quiera que lo tomemos, nunca la reprende por esas palabras por las que los cristianos la juzgamos y reprochamos tanto. Dios confronta a los amigos de Job. Dios les dice que hablaron mal, pero a ella no leemos que le diga nada a pesar de sus palabras. Y es que Dios distingue entre quien discute desde la mente o con un corazón rebelde, y también distingue quien grita desde el desesperante dolor. Dios sabe cuando una frase nace del desprecio, de la rebeldía, y cuando nace del cansancio de tanto padecer. Dios vio a una madre y a una esposa colapsada, no a una mujer perversa, desafiante. Y cuando llegó la restauración, no solo
esa restauración fue para Job, también fue para ella. Ella volvió a cargar vida en su vientre. Ella volvió a creer lo suficiente como para amar otra vez. Ella volvió a construir un hogar desde los escombros. Tal vez el verdadero mensaje entonces no es que ella habló mal, sino que se quedó a pesar de todo por lo que pasó. No se fue, no abandonó a Job, se quedó entre las cenizas del desastre, permaneció y en la restauración también recibió a manos llenas. Porque he oído a muchas personas diciendo que quizá esta mujer se murió, que tal vez aquello de la restauración de Job ya fue con otra esposa, y he oído muchos comentarios. Pero la Biblia guarda silencio, no dice nada al respecto. Cualquier cosa que se diga puede ser una suposición, pero no algo que la Biblia deje ver con claridad. Pensemos si alguna vez o muchas hemos juzgado a alguien y hasta hemos pensado o dicho que esa persona había de estar sufriendo mucho más, porque tal vez estamos enojados, porque nos hicieron un daño, etcétera. Recapacitemos y mejoremos y pensemos mejor cuando se nos venga un sentimiento de esta clase. Y hermanas y hermanos, consideremos el dolor no siempre habla con palabras coherentes y correctas. A veces solo habla con lo que le queda de voz. Y Dios no se escandaliza por eso. Dios no huye del corazón herido. Dios se queda donde la fe ya no tiene fuerzas para explicarse. También aceptemos que nosotros somos muy crueles y misericordias para juzgar al que cae. En las caídas hay que considerar, no todas las caídas son por la misma causa. Y también como cristianos, la pregunta es, cuando veamos a alguien pasar por cosas duras, ¿vamos a juzgar solamente? ¿Vamos a buscar cómo acusar a una persona que eso se puede deber a una falta de la persona, a un pecado de la persona? O por el contrario, vamos a ser solidarios y vamos a sentarnos con las personas allí en las cenizas donde ellos están para consolarles, para animarles, hasta que vuelvan a encontrar nuevas razones para levantarse y vivir. Porque algún día podríamos ser nosotros los que solo tengamos una frase y quizá no con la mejor expresión, y un corazón hecho pedazos en donde todo lo que veamos es el final, que ya todo se terminó. A veces las personas que vemos pasando por dificultades o que hasta las vemos caídas por alguna razón, cuando se levantan, según sea el caso, Dios las bendice y llegan a ser a veces más prósperas que antes, no solamente en cuanto a bienes materiales, sino a veces hasta por las bendiciones o ministerios que Dios da. La Biblia dice en el capítulo 42 de Job que vino la restauración de parte del Señor para esta familia. Y en Job 42:13 dice que volvieron a tener 7 hijos y 3 hijas. Claro, y el doble de los bienes materiales que antes habían tenido. Así es que, hermanos, consideremos, pensemos que sobre esto de la mujer de Job también tenemos que aprender muchísimas cosas. Dios siga bendiciendo sus vidas. Ha estado con ustedes una vez más su amigo y hermano, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.